y viene muy acá, ya vamos a ponernos un poco más con el tema terapéutico o emocional, y es, yo tengo una herida de la infancia que es el rechazo, y yo tengo un sentido de insuficiencia. ¿Te sentiste rechazado por parte de quién? Mamá. De mamá. Sí. Yo voy a salir de esto, yo voy a encontrar la manera de cómo hacer que las cosas pasen. Yo voy a encontrar cómo salir de esto. Y que dice que cuando tú sirves a otra persona, cuando tú das valor, cuando tú en realidad generas un impacto, es imposible que tú no ganes dinero. Son historias reales de personas que cayeron y se levantaron. Porque el fracaso no es el final, es donde empieza lo mejor. Bienvenido a Historias de Fracasos con Final Feliz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a estas Historias de Fracasos con Final Feliz. Yo soy César Agudelo, les doy la bienvenida a este programa, a este episodio, un episodio más. Hoy con un invitado muy especial, un amigo a quien conozco hace aproximadamente 4 años. Lo conocí en el mundo de las ventas de los sistemas solares. Hicimos una bonita relación, una relación de amistad, y quise invitarlo porque pese a su corta edad, es una persona que tiene muy claro hacia dónde va, y también pese a su corta edad, le ha tocado vivir cosas que muchas personas ni se imaginan. Vamos a estar hablando con Santiago Verano de sus inicios, de sus caídas, de sus golpes, de sus fracasos, pero lo más importante, de cómo se ha reinventado, de cómo se ha ido levantando después de cada golpe para poder lograr sus sueños y alcanzar sus metas y objetivos. Así es que recibamos al señor Santiago Verano. Santiago, bienvenido. César, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Creo que este espacio es muy agradable para poder mostrar esa otra parte que la gente no ve. Únicamente ve las victorias, únicamente ve como el final del juego, pero no ve todo lo que hay detrás. Un placer haberte conocido en el camino. Pues nada, Santiago, gracias por haber aceptado la invitación, y empecemos contándole a la gente que nos está viendo quién es Santiago Verano, de dónde viene, quién es Santiago. ¿Quién es? Bueno, Santiago Verano es un joven nacido en Colombia, en Bogotá. Sí. ¿Okay? Para los que conocen Colombia, nací en el Olaya, en Hospital, y me crié toda la vida en la parte del sur, en Ciudad Bolívar. Los que conocen saben de que es una zona un poco no tan agradable para crecer, y mi infancia fue como escasez a nivel de que, pues para mí la normalidad era que las cosas, que no hubieran cosas, que no hubiera mucho, pero siempre fue como acogedor. Es como la típica historia de que vienes de una zona pobre, y eso es lo único que conocen, porque la verdad es que cuando estás metido ahí es lo único que se conoce, no se conoce absolutamente nada más. Bueno, para las personas que son de otros países, de otras ciudades diferentes a Bogotá, Ciudad Bolívar es una zona, llamémoslo un poco marginal, muy insegura, donde hay mucha pobreza, barrios de invasión, y Santiago nos está contando que viene de ese entorno, en donde lo normal era no tener, donde lo normal era la escasez. Y normalmente, pues yo también vengo de una familia donde hubo mucha escasez, y normalmente los niños no nos enteramos de que somos pobres, sino hasta después de cierto tiempo que uno empieza como a tener conciencia de muchas cosas, y los papás, en su esfuerzo de hacer las cosas medianamente mejores, pues muchas veces hacen lo que sea para evitar que nosotros como niños veamos y seamos conscientes de esa escasez. Mira, César, que yo en este proceso en el que mi vida cambió rotundamente, he hecho mucha introspección de cómo fue esa infancia, porque hay muchos momentos en los que no recuerdo, ¿ok? Pero algo que sí me quedó muy marcado era que muchas veces de manera inconsciente en ese momento me he estado en momentos de necesidad que yo mismo me he colocado ahí por venir de donde vengo, y que
pues también eso me ha dado el empuje en otras ocasiones para seguir fortaleciéndome. Bueno, pero de todo eso vamos a hablar un poquito más adelante. Sí, Ahorita sí. quiero que le contemos a la gente cómo fueron esos primeros años de vida, cómo estaba conformado tu hogar, papá, mamá, hermanos, cómo era el núcleo familiar de Santiago. Ok, perfecto. Bueno, en el núcleo familiar era mi mamá, mi papá, mi hermano, ¿ok? ¿Mayor o menor? Mayor, Ok. mucho mayor, mucho mayor. Y en este caso fue una familia, y hay que reconocerlo, donde mi mamá y mi papá estaban más por el compromiso de tratar de sacarme adelante, no porque en realidad en la casa hubiera mucho No porque amor. hubiera amor, sino porque Tal tocaba. cual, porque tocaba. Y creo que- así hay muchas familias y muchas parejas en este momento. Tal cual. No, y eso es algo muy típico. Colocan al niño como el centro de la relación, y aunque las dos personas se odien o no quieran estar, están en una relación únicamente por el niño, por el bien del niño, cuando en realidad pues no termina siendo así. Fueron idas y venidas donde mi papá y mi mamá se separaban durante mucho tiempo. Luego ya conseguimos una casa estable como a los 8 o 10 años, y ahí pasó algo, y es el suceso más importante que pasó en mi vida, fue que apareció el fútbol. Entonces, en esas idas y venidas, Dios me puso como esa luz o ese faro donde yo me distraía o podía enfocarme para que... Para no caer en drogas, en Claro, otras para cosas. que las demás cosas que iban llegando, no me afectaran tanto. O sea, tu papá y tu mamá se la pasaban separándose y volviendo. Tal cual. ¿Cuántas veces se separaron? ¿Cuántas veces recuerdas tú que se fueron y volvieron? No, muchísimas. O sea, yo creo que ya hubo un momento en el que era normal andar una temporada con mi mamá, otra temporada. Bueno, siempre andaba la temporada con mi mamá, y mi papá iba y visitaba. Creo que en las familias colombianas casi siempre los niños se quedan con la mamá. Pero yo decirte una cifra exacta, yo creo que ya no hay como algo exacto. Lo que sí te puedo decir es que hubo un día donde dijeron, bueno, ya nos vamos a estar separando. Y Ya es definitivo. Ya es definitivo y nos quedamos. ¿Hace cuánto fue esa separación definitiva? No, o sea, la separación definitiva, te explico rápidamente, la separación definitiva fue a nivel de decir, vámonos a vivir a una misma casa, a vivir, porque ya es la casa propia, Pero cada uno por su lado. pero cada uno por su lado. Y ya en 2019, pues de que mi papá se vino para acá, para Estados Unidos, pues fue como la separación definitiva. Donde ya pusieron tierrita. Ya de por pusieron medio. tierrita de por medio, si no, no hubiera pasado. Bueno, tú mencionas el fútbol como una especie de salvavidas, Sí. que Dios puso ese fútbol en el camino. ¿Por qué para ti fue tan importante el hecho de haber empezado a jugar, a practicar fútbol? Por 3 factores súper fundamentales. El primero, me dio una visión de puedo tener un futuro en algo. Entonces, primero me proyectó, Ya usted se veía como el próximo Falcao. tal cual. Segundo, yo por mi apariencia física, yo siempre he sido bajito y me he visto mucho más joven, ¿ok? ¿Y qué pasaba? Pues es muy normal que en el colegio, por tus características, se hagan bullying, te hagan de una u otra manera, pues esos atributos a hacerte sentir, entre comillas, mal. Y yo en el fútbol noté que era un espacio donde me sentía bien, donde me miraban, o sea, donde me miraban de una manera en la que en el resto de etapas o facetas de mi vida no me miraban, Ok. porque era bueno. Entonces mi identidad, dije, ok, acá me miran y acá soy bueno. Entonces es un lugar donde quiero estar más tiempo. Tenías como esa necesidad de reconocimiento y de aceptación por parte de los demás. Sí, y ha sido un trabajo que aún sigue. Es un trabajo continuo. Pero ahí era como, me están mirando. O sea, como que me siento valioso. Y era sentirlo por primera vez. Exacto. Era sentirlo por primera vez. Y tercero, me dio disciplina y constancia. Entonces me proyectó, me hizo sentir bien y me hizo empezar a tener disciplina y constancia. ¿Qué edad tenías cuando empezaste a jugar fútbol? 8, 9. ¿Y hasta qué edad jugaste, digamos, de manera constante? Constante hasta los 18, 19. Fue, César, fue mi salvavidas. La verdad es que
yo analizo y en el entorno en el que yo crecí, la probabilidad normal es que termines cogiendo muchos malos hábitos. Drogas, delincuencia, papá soltero. Tal cual. Y apareció esto como alejándome de ese mundo. Alejándome de ese mundo y diciéndome, si haces este tipo de drogas, este tipo de sustancias, te aleja de este objetivo. Okay. Entonces, de una u otra manera, si lo analizo desde ahorita, no fue más por no hacer eso, sino fue más por el logro que iba a tener. Por no perder esto. Por no perder esto. Okay. Y creo que eso muchas veces nos pasa, y es algo de pura psicología humana, y es muchas veces somos mejores para intentar no perder algo que por intentar lograr algo. Sí, totalmente. La psicología humana está diseñada para que nos cueste más soltar lo que tenemos que apostar por algo más grande. Tal cual. Por eso la gente se queda en su zona de confort, por eso se quedan en un trabajo que no aman, por eso se quedan en una relación en la que no son felices, porque les cuesta soltar. Desde lo pequeño hasta lo grande. Aún cuando implique que soltar eso significa agarrar algo mucho más grande. Hay un dicho popular que dice que no se debe soltar un bejuco hasta tener el otro, que Tarzán va de liana en liana y no suelta una liana hasta que no tiene la otra. Y una vez estaba viendo Tarzán en Disney y me puse a analizar ese dicho. Y no, Tarzán viene acá y antes de coger la otra, se suelta, vuela por el aire un poquito y se agarra de la otra. Entonces, desmentido esa creencia. De Tarzán, está muy mal ese mito. Bueno, llegas a los 18 años, me imagino que alternando el colegio, jugando fútbol. Sí. ¿Y en qué momento tomas la decisión de salir de Colombia? ¿Por qué tomas la decisión? Okay. Quiero hacer un paréntesis muy interesante entre los 14 y los 18, porque creo que ahí fue donde más se empezó a notar el tema de cómo mi bajo autoestima me estaba afectando. ¿A qué me refiero con esto? Fue muy interesante esa etapa, ver cómo todos empezaban a crecer. Crecer en a nivel de estatura, y yo me quedaba bajito. Entonces, no sé si han escuchado la historia de Messi, de que él se inyectaba para poder activar su hormona de crecimiento, y lo que pasa es que mi hormona de crecimiento era fantasma. Entonces yo, durante aproximadamente unos 7 años, todos los días tenía que inyectarme en brazos, en piernas, en el abdomen, en la cola, para poder crecer. Para poder crecer. Entonces, o sea, antes de acostarme a dormir, lo que se hacía era, eso se metía en un refrigerador, se sacaba una maquinita y me inyectaba. O sea que si no te hubieras inyectado, ¿habías quedado más bajito? Más bajito. Para los que no son muy a la vista, mido como 1,68, 1,69. Pero y eso también hizo un retraso en el tema de mi pubertad. Entonces, al fin y al cabo, yo empecé a notar esa diferencia. En el tema del fútbol pasó algo muy interesante, y es como era bueno, en vez de utilizar ese poder para bien, empecé a utilizarlo para mal. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo fue eso? Yo empecé con un ego y una soberbia donde yo dejé de entrenar. Yo soy el chacho. Yo soy el mejor. Había un dicho y era, a la gente que tiene que ir al gimnasio es porque no le da con los pies para jugar. Entonces, yo empecé a ser muy poco constante. Entonces tenía picos muy altos, pero luego volvía a bajar, luego volvía a subir y volvía a bajar. Y era por esa misma soberbia de, yo ya soy bueno en algo, yo ya no tengo que seguir mejorando, ya no tengo que seguir en ese proceso. Y eso empezó a abrir puerta a que empezara a salir más de fiesta, a que empezara a dejarle de colocar tanto ojo. O sea, la disciplina ya empezó a desaparecer. Y en ese proceso de yo estaba proyectado, empecé a ver de que mis condiciones físicas me estaban afectando para no seguir progresando. Entonces, lo que hice fue buscar una excusa lógica para ver las otras maneras de autosabotearme.
Y te digo, esa etapa que para mí fue muy importante porque fue un antes y un después también muy a nivel personal de Santiago, de decir, estoy empezando a divagar hacia dónde está mi futuro. Bueno, antes de continuar, quisiera hacerte una pregunta. Porque en esa época tenías, ¿qué? 16 años. 16 años, 16 años. Y te haces una pregunta con una profundidad muy grande. Yo voy profundo, pastor. Que muchas veces adultos de 40, 50 años nunca se la han hecho. ¿Cómo llega un niño de 16 años, porque eras un niño todavía, a preguntarse algo como tan duro y decir, oiga, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Esto a dónde me está llevando? ¿Por qué te haces esa pregunta? ¿Qué sucede en tu entorno? ¿O qué hábitos tenías que te llevaron de pronto a hacer ese razonamiento? ¿Me permites ir profundo más en este tema? ¿Vale? Mira que lo que pasa es que la psicología en la que yo vengo programado por mi papá es de tienes que ir rápido. ¿A qué me refiero con esto? De tienes que no ser o repetir las mismas cagadas que nosotros ya hicimos. Entonces, tú tienes que conseguir las cosas rápido, Santiago. La vida se va. Entonces, en ese proceso de la programación mía debo ver cómo voy por delante de los demás. Entonces, acá pasa algo muy interesante y es, en ese momento, mi cabeza, y esto ha sido un problema constante, siempre ha estado hacia el futuro. Siempre ha estado hacia el futuro. Es como, ¿cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo sobresalir? ¿Cómo puedo seguir avanzando? Y en ese proceso yo entendí de que hacerme preguntas de hacia dónde dirijo mi vida, pues eran importantes para sacar esa distancia de los demás. Es totalmente acá, y soy muy franco y va a ser un podcast distinto, pero quiero desglosarte mi psique de cómo era mi proceso mental y cómo ha sido mi proceso de ir cambiando y darme cuenta de cómo actúo. Ahora, eso que dices es muy importante, pero también es importante que las personas que nos están viendo tengan en cuenta algo, y es que todas las mentes, todos los seres humanos no responden igual a los mismos estímulos, porque así como Santiago, con esa programación que el papá le estaba dando, lo llevó a pensar cómo mejorar, a pensar cómo avanzar más rápido. Hay muchas personas que con esa misma programación llegan a la frustración. Y entonces no estoy logrando lo que se supone que ya debía haber logrado. Tengo 20, tengo 25, tengo 30 años y no he logrado lo que mi papá esperaba de mí. Y empiezan a crear una frustración. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es importante saber que cada uno está en su tiempo, en su momento, en su proceso, que cada uno asimila los condicionamientos de una manera diferente y las respuestas también son diferentes. Claro. Y ahí pasa algo interesante, César, y es que soy un enamorado de entender cómo funciona mi comportamiento, por qué me comporto como me comporto. Pero ese enamoramiento de conocerte a ti mismo, ¿empezó desde el comienzo? ¿O? No, eso vino en la última etapa. Entonces pero no nos adelantemos. Claro, pero ahí ya hubo como una semillita de qué está pasando conmigo. Bueno, entonces resulta que tú dices, ¿qué está pasando conmigo? Estoy cayendo en fiestas. Me imagino que ya de pronto también empezaste con temas de alcohol. Drogas nunca, tengo que reconocerlo, pero creo que tengo una manera donde puedo ser propenso a adicciones, ¿ok? Por mi personalidad. Sí. Entonces, con el tema del alcohol sí empecé, es algo muy normalizado, es una droga que es muy normalizada. Entonces empecé a tomar. Y más en Colombia, en otros países de pronto es diferente, en donde se acostumbra mucho, o se acostumbraba, hoy en día las generaciones han cambiado esto, pero se acostumbraba a que el papá le diera el sorbito de cerveza al niño a los 8, a los 10, a los 12 años para que probara, le dieran el poquito de vino, y entonces crecía uno en ese ambiente en donde, entre comillas, era normal que los niños empezaran a consumir alcohol a temprana edad. Entonces caes en probaste el alcohol, te gustó, no caíste en temas de alcoholismo, pero sí dijiste, oiga,
si yo no me controlo, esto me puede afectar. Ajá. Entonces, ¿qué hiciste para controlar eso? Antes de continuar con el episodio de hoy, quiero decirte algo. ¿Sabías que según estadísticas de YouTube, más del 90% de las personas que están viendo este contenido no están suscritas al canal? Por eso quiero invitarte a que nos apoyes. ¿Cómo? Suscribiéndote ya mismo al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ni uno solo de todos los contenidos que estamos generando semana tras semana. Deja tu like, comenta, comparte con tus amigos para que este contenido llegue a más personas y así vamos a seguir con nuestra tarea, con nuestra misión, con la meta de transformar vidas. Es algo que a ti no te cuesta absolutamente nada y a mí me ayuda un montón. Seguimos con el episodio de hoy y recuerda que es hora de vivir para vivir. Lo que pasa es que lo que pasa con el alcohol y con todo el tipo de drogas es que te hace sentir de una manera totalmente distinta a tu día a día. Entonces te pone más eleva. carismático, te eleva, te pone más coqueto. Te desinhibe. Te desinhibe. Entonces, si eres tímido, ya te vuelves extrovertido. Si no te gusta, si eres aburrido, eres el alma de la fiesta. Exacto. Si no sabes cómo hablarle a una mujer, con unos traguitos ya le hablas Si sin no sabes problema. bailar, Igual que el trago no lo va a hacer bailar, pero baila sin pena. ¿Sí? ay, cuál baila sin pena. Es que toma un trago y ya sé bailar. No, baila, pero ya no le preocupa no saber bailar. Ay, pues. Pero bueno, entonces, teniendo en cuenta todo esto, Sí, sí. ¿qué pasa en la vida de Santiago? ¿Qué haces o qué sucede para que hagas ese alto y digas, no, por aquí no es el camino? Hay dos momentos. El primer momento es en 2019, yo viajo para Estados Unidos con mi papá. El objetivo era viajar con mi mamá, pero por la relación tan fracturada como estaba, mi mamá decidió, no, yo no quiero sacar la visa. Y no sacó la visa. Mala decisión. Y mi papá viajó conmigo acá a Estados Unidos en 2019. ¿Qué pasó? La verdad es que yo no me pude adaptar al país. Yo veía a gente frustrada acá en Estados Unidos haciendo cosas que no les gustaba y eso no hacía match conmigo. Era como, yo no quiero vivir en este país. Yo no puedo decir de que en ese momento yo era fan de Estados Unidos. Mi nivel de conciencia en ese momento es, quiero la dopamina o lo que me está dando Colombia. Entonces mi papá se queda acá en Estados Unidos y yo me vuelvo para Colombia. ¿Cuánto tiempo estuviste acá? De junio a octubre, como 3-4 meses. Ok. Pero fue un caos, o sea, la relación con mi papá chocando, o sea, las personas que no me conocen pensarán de que soy una persona súper tranquila, súper dominada emocionalmente, pero la verdad es que era un caos, era problemático, contestón, grosero, arrogante, soberbio, y sin haber conseguido nada, simplemente era un niño. Si han visto los gaticos que están lastimados y que medio se les va a asomar algo que los va a tocar y de una están a la defensiva, así estaba yo, a la defensiva con el mundo, peleado con el mundo. Y me volví para Colombia y me volví para el pueblo donde mis abuelos a unas ferias y fiestas. Y ¿Qué edad tenías cuando llegaste acá la primera vez? 17. Ok. 17 y ahí pasó algo, César, y es que me fui para las ferias y fiestas de mi pueblo y yo en ese momento tenía que graduarme de 11. De 11 y no me gradué. Terminar la secundaria. Terminar la secundaria. Y no me gradué porque me fui para Estados Unidos. Entonces yo lo que hice fue a las ferias y fiestas, irme a tomar, irme de fiesta, y me acuerdo muy bien que en ese momento yo en medio de la borrachera yo me puse a llorar. Y me acuerdo que me puse a llorar era porque ¿qué va a ser de mi futuro? Porque no me gradué de 11. Porque a mí también me enseñaron de que para ser alguien en la vida toca ir al colegio, graduarse, ir a la universidad, ir a un buen trabajo, esperar hasta los 65, jubilarse y ser feliz. A mí también me contaron esa historia. Sí. A todos. A todos. Entonces, en ese momento, como yo no me había graduado, yo me fui y me emborraché, y en vez de llorar por alguna mujer, por algún despecho, yo lloraba era por, ¿y mi futuro? ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida? Ya luego se me pasó la borrachera, un guayabo ni el berraco, y volví a Bogotá, no conseguí escuela,
ahí empieza a llegar el tema de la pandemia y yo terminé validando. César, literalmente yo terminé validando. Abajo es una panadería y en el segundo piso es donde me dieron mi cartón. Entonces salió grabado como bachiller y panadero. Bachiller y panadero. Y en ese momento yo no sabía qué hacer con mi vida. Y esto es algo que aprovechando si lo ve gente más jóvenes, a los 18 años, es una verdad, y es que uno no sabe qué hacer con su vida. Entonces, ¿qué hacen los papás en esa preocupación de también de, venga, ¿qué hago con este chino para no tenerlo en la casa? O que coja malos hábitos o que coja malas mañas, decimos en Colombia. Entonces mi papá me dijo, bueno, yo estoy acá, tenemos como 7 perros en Colombia, estudie auxiliar clínico en veterinaria. Para que por lo menos atienda a los perros de la casa. Por lo menos atienda a los perros de la casa. Y mientras seguía jugando fútbol, ¿qué pasa aquí, César? Y es que pues llega la pandemia, yo estudié toda esa vaina virtual, no aprendí nada. Absolutamente nada. Tengo el cartón. Soy auxiliar clínico veterinario. Y eso le ha servido para 3 cosas. Para nada, para nada y para nada. Porque quiero ser así de directo y es porque al fin y al cabo en ese afán lo único que termina haciendo unas acciones sin ningún sentido y para complacer a otro tipo de personas. En este caso era como hacer algo con mi vida y que sentir que me estaba moviendo. No significa que esté avanzando. Simplemente era movimiento sin sentido. Y acá pasa algo, César, y pasa un poco lo del tema de la pandemia y aparece una opción con el fútbol de ir a jugar a Costa Rica. Ok. De ir a jugar a Costa Rica. Pero antes de viajar a Costa Rica, hay una opción y es, llevaba como 2 años y medio sin ver a mi papá. Viajé primero acá a Estados Unidos por segunda vez, estuve 2-3 meses. Mi papá me consiguió un trabajo de mesero en New Jersey, él está actualmente en New Jersey. Y yo estaba de mesero, ese dinero lo que hice fue comprarme un iPhone. No, y luego me fui para Costa Rica. Y esa etapa en Costa Rica fue muy, muy reveladora, porque me mostró 2 cosas fundamentales y era, primero, que no iba a llegar a ningún lado si seguía con mis malos hábitos, mis malos comportamientos. Pero ¿cómo llegabas tú a esas conclusiones? ¿Qué pasaba? ¿Fumabas ayahuasca? ¿Te desdoblabas? ¿Era algo que leías? ¿Alguna película? ¿Algún comentario? ¿Qué sucedía? Ahí no leía. ¿Qué pasaba para que tú llegaras a esas conclusiones? Porque te lo pregunto porque normalmente nadie está desayunando y dice, oiga, ¿qué va a hacer con ella? Claro. O va manejando y, ¿qué va a hacer con mi vida? Algo pasaba para que esas preguntas llegaran a ti. La insatisfacción de un resultado no deseado. O sea, venía la frustración. Frustración. Tal cual. Entonces. Y tengo una pregunta antes de que continúes. Esa frustración, ese sentimiento de frustración, ¿crees que tenía que ver en parte con la programación que tu papá te había puesto? Y viene muy acá, ya vamos a ponernos un poco más con el tema terapéutico o emocional, y es, yo tengo una herida de la infancia que es el rechazo, y yo tengo un sentido de insuficiencia. ¿Te sentiste rechazado por parte de quién? Mamá. De mamá. Sí. Después cuento un poco más de mi proceso de lo que he ido descubriendo, pero era ese sentido de insuficiencia. Nunca soy suficiente. Y por más de que lograba algo, para mí no era suficiente. Porque era como que todavía estoy fallando en esto. Y te hago una pregunta ahí. Tú, cuando dices que tenías esos logros, ¿tú alcanzabas esos logros para ser feliz tú, para sentirte realizado tú, o para ser suficiente para tu mamá? Para que me miraran. Para que te mirara tu mamá o el que fuera. El que fuera. O sea, tú no querías progresar para sentirte realizado, sino para que los demás vieran que estabas triunfando. Tal cual, para que yo quería el logro simplemente para figurar, para la atención de esa mirada que yo no me podía dar. Y es la verdad. Entonces yo llegaba a esas conclusiones y he llegado a muchas conclusiones en mi vida buscando avanzar para sentirme suficiente. Y ahí viene algo muy importante para todas las personas que nos están viendo, y es
no está mal progresar, no está mal tener dinero, no está mal viajar, no está mal tener la ropa de marca, lo que sea. Pero, ¿por qué o para qué lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo porque te gusta, porque sientes que lo haces para ti, o lo estás haciendo para los demás? Conozco personas que tienen un Rolex falso para que los demás crean que tienen un Rolex. Conozco personas que compran ropa de marca falsificada para que los demás crean que están usando un Gucci, un Louis Vuitton. Entonces, si tú estás actuando para complacer a los demás, tu vida nunca va a tener un significado y tu vida siempre va a estar vacía. Tú tienes que encontrar el propósito que te mueva a ti y no a los demás. Tal cual. Sigamos. Pasa que estoy en Costa Rica, empiezo otra vez a salir de fiesta, ¿ok? Y era el extranjero, entonces era todo un galán. Y por factores un poco de visado y todo, me devuelvo para Colombia, y ya mi papá estaba un poco... La relación con mi mamá estaba fracturada. Sí. La relación con mi papá estaba mega fracturado porque estaba cansado de mi actitud. Porque pues me estaba... Seguía siendo grosero. Claro, porque él tenía una buena actitud, él me quería ayudar. Pero yo tenía una actitud súper negativa. Sí. Entonces me dijo, ya no quiero saber nada, pues ya como, hey, distancia. Y yo le dije, ok, antes de eso, déjeme, yo voy a Estados Unidos, gano un par de dinerito 3 meses y me devuelvo a estudiar psicología. A Colombia. A Colombia. Ese era el plan. Ese era el plan, pero bueno, creo que, bendito Dios, el plan cambió radicalmente. Viajo para Estados Unidos, ¿cierto? Mi papá me ama tanto, y creo que eso es algo muy fuerte, que me dijo, bueno, antes de venirse para Estados Unidos, vaya y conozca París y España. Mi papá, yo vine a conocer el mar a los 17 años. Mi papá vino a conocer el mar a los 45. O sea, es como... Él estaba tratando de darme esa vida que él no había podido tener. Estaba viviendo lo que él no pudo vivir a través de ti. Exacto. Y acá pasa algo muy interesante, y es que me vengo para acá, para Estados Unidos, y aparece una opción de conseguir como una facilidad para mis documentos. Ok. Pero en esa necesidad, yo no lo veía, César. César, yo no lo veía. Terco. Yo me quería devolver para Colombia. ¿A qué? A hacer un vago, a estar por ahí en la calle con mis amistades, que ahorita me doy cuenta de las amistades que tenía. Yo digo, Dios santo, las amistades que tenía, los quiero mucho, pero las amistades que tenía. Pero me quería volver para Colombia. Y bueno, mi papá terminó convenciéndome de que me quedara, y en esa soberbia, yo llegué y le dije, yo no me quiero de este país, a mí no me gusta este país. Si yo me quedo es por usted. Y me quedé. Bendito Dios, me quedé. Estamos hablando que eso fue hace cuánto. Eso fue en el 2022. Hace 4 años. Ya cumplió 4 años acá. Ok. Y empecé trabajando, César, de mesero. Trabajé en una juguetería. En New Jersey. En New Jersey. ¿Yo en qué no he trabajado? Yo he trabajado en absolutamente A ver, todo. mesero. Mesero. ¿Qué Juguetería. hacías en la juguetería? Pues como no sabía inglés, organizaba los juguetes, ayudaba a armar las ciclas. Oficios varios. Oficios varios. En la caja no, porque pues no. Que te da pinta de amigo de la No, ay, no. Nunca. ¿Qué otra cosa trabajaste? Limpieza. Sí. Limpiando. Es una zona judía. Entonces allá tú limpias las zonas donde ellos hacen fiestas, los salones comunales, etc. Instalé cámaras. También instalé cámaras en New Jersey. Te puedo dejar fotos, tengo todo documentado. ¿Qué más hice? Driver, tipo, allá no es Uber, sino es como más personalizado de una otra manera. ¿Qué más hice? Acomodé flores en algún momento, como de eventos, me invitaban, acomodaba flores. ¿Qué más? Bueno, te hago una pregunta antes de que me cuentes qué otras cosas has hecho. La primera vez que viniste a Estados Unidos, Sí. trabajaste de mesero, Sí. y viste cómo la gente trabajaba en otras cosas que no les gustaba, que no eran su pasión, Sí. y te devolviste para Colombia porque no era lo que querías. Tal cual.
vuelves nuevamente a Estados Unidos y empiezas a vivir eso que los demás estaban viviendo, eso que viste que los demás vivían y que no querías para ti. ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento cuando estabas de driver, de mesero, limpiando? ¿Qué pensabas tú? ¿Qué sentías? O de pronto el dinero que estabas recibiendo decía, no, vale la pena el sacrificio, yo aquí me quedo haciendo lo que sea. ¿Qué pasaba? ¿Qué pensabas? Era un letargo de vida, César. Era un letargo. ¿Qué pasa cuando empiezas a ganar 3.000, 4.000, 5.000 dólares? Pues tienes más dinero para distraerte de eso que no quieres ver. Mira esto que estaba pasando. En Colombia no tenía dinero para distracciones. Entonces, ¿qué hacía? Me iba y jugaba fútbol, etcétera. Pero acá ya tenía dinero. Además, me fui a vivir solo porque, pues, la verdad es que no quería vivir con mi papá. Y me fui a vivir solo a los 2, 3 meses de estar acá en Estados Unidos. Me conseguí un cuarto y me fui a vivir solo y a trabajar solo. Entonces, empieza de que tienes dinero para distraerte. Entonces, las distracciones en este caso mío era videojuegos, otra distracción era fiesta, otra distracción era... Nunca había probado droga, César, y fue la primera vez que probé algún tipo de droga. Jamás ¿Qué probaste? Marihuana. Jamás había ido a algún sitio de chicas y empecé a asistir a ese tipo de chicas. Empecé, César, literalmente a trabajar de lunes a domingo y estar de fiesta día de por medio o con distracciones de fuertes para no llegar a la casa a estar solo. Okay. Para no llegar al cuarto a estar solo. Pero ahora sí tenía dinero para hacerlo. Pero todo ese dinero lo despilfarrabas pagando esas distracciones Tal que cual. tú llamas. Y fuera harto dinero, pero era dinero como pago lo de la renta, que un poco de dinero para enviar para Colombia para mi mamá y el resto me lo gasto en distracciones. Bueno, y gracias a Dios, ya que mencionas que probaste la marihuana, gracias a Dios no quedaste pegado al vicio. Esa vaina sabe fea. Sí, pero todo vicio empieza por una probada. Tal cual. Todo vicio empieza por una probada. El alcohol, el juego, la droga. Y así como te supo feo, te pudo haber gustado. Por eso te digo, gracias a Dios no quedaste ahí pegado. Y ahí entonces lo que empiezo es a tomar, a salir mucho más de fiesta. ¿Qué edad tenías? 20. 20 años. O sea que 20. Legalmente aún no estabas en la edad permitida para tomar alcohol en Estados Unidos. Pero se consiguió un ID falso. Pero no solamente, o sea, mira todo lo que estábamos hablando. Estabas infringiendo la ley. Andabas con documentos falsos. Te podían haber agarrado y deportado. Sí. No tenías conciencia de lo que estabas haciendo con tal de satisfacer esa necesidad y darle a tu cerebro esa dopamina que necesitaba para alejarse de la realidad de la soledad que estabas viviendo, porque querías, porque podías estar con tu papá y no sentirte tan solo. Tal cual. Pero no quería que nadie dijera cómo dirigir mi vida, ¿ok? Y tampoco quería que la desestabilidad de otros afectara mi estabilidad, aunque yo estuviera súper inestable, ¿ok? Súper incongruente, pero era ese proceso mental el que tenía en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Hubo días de fiesta hasta donde yo manejando borracho con 3 o 4 amigos a 1 hora de distancia de mi casa. O sea, es inconsciencia total. Irresponsabilidad tras irresponsabilidad. Y también mucha bendición de que no te pasó nunca nada. No hay conciencia, César. Ahí la palabra que ha marcado un antes y un después para mí es conciencia. Conciencia desde dónde hago las cosas para no vivir desde el vacío, y también conciencia de mis acciones, pues las consecuencias, y sigo trabajando en ello. ¿Okay? Bueno, en medio de esas fiestas, del festejo, de la rumba, del alcohol, de mujeres, amigos, llega un momento en donde ya como que definitivamente le pones un alto a esa vida loca, como diría Ricky Martin, Lin, la vida loca, y se parte la historia de Santiago en 2. Te rompen la cara por allá en una fiesta. Claro. Hay un dicho que me encanta y es que la vida te susurra, te habla o te grita, pero Dios siempre te está hablando. Y acá pasó algo muy curioso y es que yo ya había tenido experiencias negativas muchas veces que salía donde Dios me estaba hablando de que
por ahí no era el camino. Y por más de que yo quería escapar de mi realidad, tú puedes escapar todo menos de ti. Tú puedes escapar todo menos de cuando llegas a tu casa y estás solo en el cuarto. Porque ahí tú no le puedes seguir mostrando a nadie más ninguna máscara o ningún tipo de ilusión o fantasía. Tú puedes escapar de todo el mundo, menos de ti. Y pasó algo muy trascendental y lo agradezco cada segundo de mi vida, César, y es que en una fiesta hubo una pelea. Y en esa pelea me pegaron un puño fuertísimo. Estábamos así, había mucha gente. Esa persona me pegó el puño y a ellos lo sacaron de la fiesta. Y yo me acuerdo de que yo me fui en una esquina, supongamos sentado acá, y yo me tocaba la cara así, yo decía, en medio de la fiesta con el rollo, yo decía, yo no vine a Estados Unidos a esto. Yo no vi, ahí fue el primer clic, yo no vine a Estados Unidos a esto. ¿Borracho? Me había tomado un whisky, pero no estaba borracho. Yo no vine a Estados Unidos a esto. Pero ¿qué pasó? A las personas volvieron a dejar entrarlas a la fiesta. A los que te han pegado. Y César, yo vi durante muchos años mucha violencia. Y yo nunca quise repetir ese patrón de violencia. Entonces yo nunca exploté. Yo siempre imploté. Siempre ha sido hacia adentro. Y ese día yo exploté. Yo nunca quise ser una persona violenta. Y ese día fue muy violento. Ese día yo tenía como objetivo final que eran ellos o yo. O sea, se te salió el Hulk. Tal cual. Y quería hacer la mayor cantidad de daño a la persona que estaba al frente mío porque me sentía que me habían faltado el respeto. Y que en realidad ellos no me conocían porque yo siempre llegaba con una actitud muy noble, muy chill, muy el alma de la fiesta, muy tranquilo, etcétera. Y ese día, cuando vi que los volvieron a dejar ingresar, yo Te transformaste. me transformé. ¿Y qué pasó? Intenté romperles botellas, intenté pasarles el carro por encima. Menos mal no pasó a mayores. Y se acabó la fiesta, César. Y se acabó la fiesta y me fui para mi cuarto. A la realidad. Y la realidad fue que estaba en el cuarto acostado con la luz apagada, con un dolor de cabeza y de ojo, ni el berraco, y sentía un vacío y una soledad y un letargo muy fuerte. Las personas que supuestamente eran mis amigos se pusieron todos en contra mía y diciendo de que estaba loco. Estaba un poco loco, pero en vez de esos supuestos amigos, no eran amigos. Se me cayó toda la mentira que venía armando, César. Y en ese cuarto me di cuenta que tenía que cambiar algo dentro de mí otra vez. O sea, era como una cantidad de clics que hay en mí pasando pero esta era un cambio de parce, yo no quiero volverme a sentir así. Era más como el sufrimiento me hacía moverme. Ese sufrimiento me hizo moverme en ese momento. Y creo mucho en lo que tú haces, en el mensaje que tú das, porque en medio de estar en esa sombra y acostado ahí, solo, con la cara golpeada, apareció un video de una persona hablando de desarrollo, no desarrollo personal, estaba hablando de cómo hacerse millonario. Y mira algo muy curioso, y es que en esa fatiga emocional que yo estaba, yo dije, por lo menos no voy a ser millonario, por lo menos no voy a ser feliz, pero voy a volverme millonario. Esa fue tu lógica en ese momento. Claro, y el man cogió y apareció una mentoría y dijo, paga $100. Y yo, me gasto eso en una fiesta, pues voy a pagar $100. A ver qué. A ver qué. Y dije, bueno, me van a hablar de dinero, voy a hacerme millonario, ya no voy a ser pobre, ya voy a estar feliz. Le di clic y entré a la mentoría, César. Y hablaron de todo menos de dinero. Y eso me cambió la vida. ¿De qué hablaron? De hábitos, de relaciones, de creencias, de pensamientos, de cómo empezar a cambiar radicalmente quién eras, quién era tú, quién era Santiago, el ser,
y a partir de ahí cómo iba a empezar a cambiar toda la parte externa del mundo. Entonces empecé a cambiar radicalmente cómo organizaba mi día, dejé amistades, empecé a quitar. El primer paso que yo aprendí es, hay mucha mierda en ese momento en tu vida y el primer paso es quitarla. Y empezar a cortar lo que no suma, lo que no sirve. Y yo soy una persona que en ese momento, como lo del fútbol, vi una luz. Y apenas vi esa luz, me fui derecho. Dije, así no tenga que escuchar a nadie más. Pero yo acá veo una posibilidad. Y hacia allá me fui. Voy a hacer un paréntesis ahí para dejarles esta reflexión. Santiago en internet encontró una persona con la que se identificó y tomó la decisión, tomó la acción de inscribirse en esa mentoría, y esa mentoría le cambió la vida. Fue el inicio de un cambio sostenido en el tiempo. ¿Por qué quiero hacer este paréntesis? Porque es muy importante que ustedes, las personas que están de pronto en este momento sintiéndose estancadas, saliendo de una relación tormentosa, las personas que sienten que no están haciendo nada con su vida. Hay muchas personas que saben, que sienten que están aquí y para lograr mucho más de lo que están haciendo, pero algo los frena. Busquen una asesoría, busquen un coach, busquen un mentor que les enseñe a pasar por donde ellos ya pasaron. Porque así como tus padres te enseñaron a caminar, te enseñaron a amarrarte los zapatos, te enseñaron a limpiarte la cola, hoy en día ese amarrarte los zapatos ya está en un nivel mucho más alto. De pronto necesitas a alguien que te ayude a organizar tus finanzas, ni siquiera a generar más dinero, sino a que aprendas a ver por dónde se está yendo el dinero que estás gastando. Entonces es muy importante, si tú te sientes identificado con alguien que te llame la atención, puedes empezar un proceso de mentoría. Si están interesados, yo les puedo ayudar en ese proceso. Pueden dejarme en los comentarios para que nos podamos conectar. Pueden entrar también a mi página web o con la persona que ustedes quieran. Pero muchas veces los videos, los libros, las conferencias ayudan, pero a veces se necesita algo más, ir más allá. Y lo más importante es tomar acción, como lo hizo Santiago. Tomó acción, estamos hablando que eso fue hace más o menos 4 años. 3 años. Y empieza un cambio. Sí. Y algo también muy importante, y es que el cambio, renunciar a lo que se viene viviendo y empezar un nuevo estilo de vida, no significa que ya todo está solucionado y que ya todo es color de rosa. Porque después de ese cambio fue donde literal viniste a tocar fondo. Sí. Terminaste viviendo en el carro. Tal cual. Entonces, ¿qué pasa, César? Después de que yo empiezo a cambiar todos mis hábitos, yo veía en mi entorno y ninguna persona estaba viviendo la vida que yo quería vivir. Ninguna persona estaba con una proyección más allá de levantarse y ir al trabajo que le toca ir. Entonces, yo decido irme de New Jersey y te voy a contar mi super plan, ¿no? Yo cogí todo, le dije a la persona el 1 de agosto, me voy. Al dueño de la casa. Sí, el 1 de agosto del 2023, le dije, me voy, te doy tu pago, me voy el 1 de septiembre, me voy para Los Ángeles. Ya te digo por qué terminé en Orlando. Está un poquito desviado, ¿no? Tal cual. Se le dañó la brújula. Que, César, algo muy importante acá que quiero recalcar, y es, cuando yo entré a las mentorías virtuales, para mí todavía había algo donde yo decía, eso sí es posible para mí. César, ¿esa vida sí es posible para Santiago? ¿Tenías la duda? Tenía duda. ¿Te lo preguntabas? Tenía duda. Y yo pagué por un evento y no tengo... Pero te voy a hacer una pregunta antes de que me hables del evento. Tú te preguntabas, ¿esa vida sí es posible para mí? Sí. Pero te preguntabas si lo que la persona estaba hablando era verdad, o a lo que la persona hablaba tú le dabas todo el crédito y no sabías si eras capaz de lograrlo. Yo creo que acá hay dos factores y
y las personas tenemos sesgos y buscamos muchas veces un sesgo de confirmación. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar a esta persona, yo empiezo a escuchar contenido de desarrollo personal y empiezo a decir, no, yo puedo vivir otro tipo de vida, ¿cierto? Empieza a cambiar la forma de pensar. Pero eso a nivel lógico, ¿cierto? A nivel inconsciente todavía había una pequeña duda. Y esa duda siempre va a estar. Tal cual, esa duda nunca se va a ir. Tal cual. Pero, ¿qué sucedió acá, César? Yo dije, yo estoy en el punto medio donde o confío en esta persona radicalmente para tener otra vida, así de radical soy yo, o me devuelvo a vivir la vida de mierda que estaba viviendo. No hay punto medio. No es lo más equilibrado, no soy la persona más equilibrada, pero no había punto medio, era o esta o esta. O blanco o negro. No hay grises. Ya después fui aprendiendo a vivir, que hay matices grises y hay, pero en ese momento era, yo confío radicalmente en esta persona. Pero todavía había esa sensación de, eso sí es posible para mí, yo sí voy a ser capaz. ¿Cómo hago que esto pase de ser un concepto a ser un hecho? Hago una inversión de $3,000 a un evento de 2 días para recibir algo que yo creo que le voy a agradecer a esa persona independientemente de lo que haga, y es que esa persona me dio fe. Ese evento era en Los Ángeles. En Las Vegas. Ok. Fe. Ese evento me dio fe. Fe, dícese de esa certeza o esa convicción que llega aquí a tu pecho y te hace movilizarte con determinación hacia un punto. La fe es la certeza de lo que no se ve. De lo que no se ve. O sea, yo sé que voy a ser millonario. No tengo un peso, no tengo $1 en la cuenta. No veo por dónde, pero sé que allá voy a llegar. Tal cual. Pero anclado de una manera que se estaba pasando a hechos, acciones. Porque es que ahí viene algo importante, Santiago, y es que la fe, lo dice la Biblia, la fe sin obras es una fe muerta. La fe sin acción es nada. Tal cual. Tú te puedes sentar todo el día y tengo fe, y tengo fe, y tengo fe, pero si no mueves un dedo, la fe se quedó ahí. Tal cual. Entonces, César, en ese evento yo conocí personas tanto de Los Ángeles como de Orlando, como de acá. Y yo le dije a la persona de Los Ángeles si podía recibirme 1 semana, 2 semanas, mientras yo buscaba ponerme a trabajar para empezar mi negocio digital. Yo ya ahí dije, voy a vivir de manera digital. En ese momento tú dijiste, lo mío es el mundo digital. Yo dije, tengo que encontrar la manera. No sabía con certeza cómo. No sabía que era un empresario, César. Ven, ponme cuidado. No sabía que era un empresario, no sabía cómo funcionaba un sistema, no sabía cómo funcionaban las ventas. Pero yo escuchaba a alguien que decía, las ventas es el mejor negocio. Ok, voy a buscar a alguien que me enseñe a vender. Tienes que ser un empresario para generar millones, porque los empleados no generan millones. Entonces yo, ok, me tengo que convertir en esa persona. Acá pasa un patrón las personas lo pueden ver, y es, nunca quise estar donde estaba actualmente. Siempre querías más. Siempre quería más. Pero eso es otro tema y no vamos a hablar de terapia en estos temas. Pero en ese momento, yo hablé con la persona de Los Ángeles y dije, ok, me pongo a trabajar y mientras vamos desarrollando el negocio. Yo voy aprendiendo, yo pago mentorías, brother, yo he invertido más de $20,000 o $30,000 en capacitarme, en mí. Yo no he ido a una universidad, me gradué de un validadero, y literalmente yo lo que más he hecho es invertir en capacitarme y en mi persona, porque yo soy el activo más importante. Hay una frase de Margarita Pasos que dice, vacía tus bolsillos para llenar tu mente y luego tu mente llenará tus bolsillos. En cambiar creencias, en desarrollar habilidades. En eso me enfoqué yo, en invertir mi capital. Y entonces aquí pasa algo, César, y es que yo digo al hombre, bueno, me recibes, voy para Los Ángeles. Le dije a la gente, me voy, eché todas mis cosas en mi carro, en mi Honda Civic 2009. Eché todas mis cosas en el carro y dije, me voy allá y voy a armar una nueva vida, voy a armar un entorno de cero yo. Yo voy a crear mi entorno, yo voy a crear mi vida. Yo voy a hacer mi vida como yo la deseo. Ya, como yo la quiero, y voy a buscar una manera de meterme en el mundo de las ventas. Ese era mi pensamiento, ventas, 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 ventas. Entonces yo arranco en mi carro y digo,
tengo unos amigos en Orlando, voy a ir a visitarlos. Ahora, César, arranqué con $800, $600 en la cuenta de banco para hacer un viaje de costa a costa. O sea, inconsciencia total. Fe. Pero, brother, era como todo se iba alineando. Yo no entiendo cómo funciona. Ahorita entiendo un poco más, ¿cierto? Sí. Pero entras en un estado de posibilidad tan profundo que todos esos factores externos simplemente no te afectan para tú seguir enfocado en hacia dónde Es que vas. lo que pasa es que cuando hay congruencia, cuando lo que tú piensas, lo que tú dices, lo que tú sientes y lo que tú haces es congruente, Dios, la vida, la energía, el universo, llámalo como quiera, se encarga de crear el camino para llevarte a vivir esa congruencia. Exacto. Pero cuando tú piensas una cosa, dices otra, haces otra y sientes otra, el universo queda loco. Tal cual. ¿Sí? Dios queda loco, pero este man, ¿a qué le hago caso? A lo que dice, a lo que piensa, a lo que hace, a lo que siente. Entonces, es muy importante empezar a tener esa congruencia. Y esa congruencia se logra con disciplina mental, tomando conciencia de tus pensamientos. Los pensamientos tú no los puedes controlar, en el sentido de que el pensamiento llega. Y lo que hablábamos ahorita, la voz nunca va a desaparecer. Y esa voz va a ir creciendo a medida que vas creciendo tú. Por ejemplo, tú vives en un cuarto y pagas $500 de renta. Y la voz te va a decir, y si no completamos esos $500, nos toca irnos de acá y ¿qué vamos a hacer? Y ese pensamiento tú no lo controlas. Lo que tú controlas es qué haces con ese pensamiento. ¿Lo alimentas y lo vuelves un monstruo? ¿O simplemente lo cortas y dices, aquí el que manda soy yo? Y sí voy a tener esos 500 y voy a tener más. Pero ¿qué pasa cuando ya tú no pagas renta, sino que pagas un mortgage de $4,000? Entonces la cabeza va a decir, y si no alcanzamos a los $4,000, entonces nos van a quitar la casa y nos va a tocar devolvernos para Colombia. O la voz siempre va a estar. El pensamiento llega como dardos. Tal cual, como dardos. tal cual. Y dice la Biblia precisamente que el enemigo la ataca con dardos que van a la cabeza, al pensamiento. Pero tú, cuando empiezas a tener toda esa información, toda esa preparación, aprendes a controlar y a cortar esos pensamientos. Tal cual. Entonces, acá pasa, César, y es que llego acá a Orlando. La verdad es que dije, bueno, me quedé sin dinero, voy a ponerme a trabajar. Duré esa primera semana, me recibió mi amigo, pero pues a mí me dio como pena. Yo dije, me voy. Me puse a dormir en el carro, me puse a buscar trabajo. Ahora, en ese momento no tenía ni social ni permiso de trabajo. César, es que la gente tiene muchas excusas, weón. ¿Ok? O piensa mucho las cosas en vez de tomar simplemente acción. ¿Ok? Ahora, no estoy diciendo que tienen que ser tan inconscientes como yo. ¿Ok? Porque hay muchas cosas que yo he hecho de manera muy impulsiva, pero con ese deseo de crear. Pero mira que en ese momento yo termino llegando al mall, al Florida Mall, y hay un trabajo de ventas. Vendiendo ¿El primer trabajo de ventas de tu vida? Vendiendo pistolas de masajes. En mi vida había vendido. César, todo lo que yo sé comunicar, relacionarme, influir en los demás, vender, todo ha sido aprendido. Yo en mi vida, antes de eso, había visto un video de ventas. Antes de eso, en mi vida, había escuchado algo de liderazgo. Antes en mi vida había escuchado algo de neurociencia, algo de neuroplasticidad, algo de creencias, algo de pensamientos. César, eso para mí era como, yo no sé de eso, es en mi mundo. De otro planeta. Eso es de otro planeta. Entonces, puedo decir de que de una u otra manera, todo lo que yo soy es porque he ido aprendiendo a cómo hacerlo. Yo no es como, no, la varita mágica, ten, Santiago. Comunica bien, aprende, sabes vender. No, era como, párate ahí, jala gente para venderle una pistola de masaje. ¿Cómo? Mira a ver. Mira a ver. Pero mira lo que es la mentalidad. Y era como, ok,
Yo ya dormí una semana en el carro. Los del trabajo me dijeron, bueno, te puedes ir a vivir acá con nosotros. Literalmente en un cuarto compartido con un cubano. Yo, Dan, te quiero. En un cuarto con él, dormía en un colchón inflable. Me levantaba y vendía pistolas de masajes. Pero ¿cuál era mi mentalidad? Voy a sacar toda la cantidad de contactos porque yo no conozco a nadie acá en Orlando, a nadie más allá que mis amigos, absolutamente a nadie, y le voy a empezar a sacar el contacto a todo el mundo porque puedo conseguir trabajo, puedo conseguir más relaciones. Empezar a hacer un círculo. Exacto. ¿Qué pasa? Ahí yo empiezo a intentar a meterme en el mundo de los seguros de vida. Perdí 5 veces la licencia de seguros de vida. 5 veces la perdí. Sí. No me metí en el tema de los seguros de vida. Y en enero del 2024, el 27, te conocí a ti. Llegué a una reunión de energía solar para vender. ¿En el 24? En el 2024. Además de eso también fue algo muy bonito y es, en ese momento yo le pagué una mentoría a Spencer Hoffman para aprender de negocios digitales, a cómo armar un negocio digital. Sí. Y ahí empecé a aprender de negocios, aprender de costos, aprender de cómo funciona una empresa. Toca armar un sistema, toca automatizar, toca optimizar. Pero a la vez estaba tocando puertas y vendiendo. Y en ese momento yo estaba cortico de billete porque me había pasado a un cuarto donde me... ¿Ya no tenías carro? Ya no tenía carro porque le eché gasolina, en vez de echarle gasolina le eché diésel en un día de estrés donde estaba corto de dinero y yo dije, bueno, voy a echarle gasolina. Voy a echar diésel que está más barato. Parce. Y en ese momento me quedé sin carro, andaba en cicla, me iba al trabajo, lloviendo en la cicla, tengo los videos. Me iba caminando a entrenar. Luego pasa que me voy a vivir a un cuarto porque con la gente que vivía con el cubano, esa gente consumía drogas y pues no era un ambiente muy propenso para yo seguir. Me fui a vivir a un cuarto, por ese cuarto me pasaban las cucarachas por el lado, no era tan bonito. Y ahí yo con poco dinero yo dije, voy a seguir invirtiendo en mí porque tengo que seguir forjando mi futuro. Sí. Me meto al tema de las ventas. De energía solar. De energía solar. Donde nos conocimos. Y pasa algo muy interesante y es, yo en un momento me quedo sin dinero, bro. Y vuelves otra vez a... ¿Ya logras comprar el carro? O sea, conseguí dinero para coger y comprarme mi carro. Y ahí me quedo sin dinero. Porque ya hubo un momento en el que no hubo una buena temporada de ventas. Empezaste a hacer Uber en los tiempos libres. Y te quitaron la cuenta de Uber. Me quitaron la cuenta de Uber. Es que pasa eso. Porque unos clientes se quejaron, algo así. Clientes se quejaron y ahora solo con DoorDash. Y DoorDash en realidad es pésimo. Y brother, ahí yo me fui a dormir. Yo duré casi 2 meses y medio, 3 meses durmiendo en el carro. Y nunca nadie se dio cuenta de que eso estaba pasando. Ni mi papá, ni mi mamá, ni tú, que era en un momento... pasábamos para ir a trabajar y yo nunca te conté nada. Y tengo videos, César, videos en el carro, lloviendo, y yo en la parte de atrás del carro diciendo, yo voy a salir de esto, yo voy a encontrar la manera de cómo hacer que las cosas pasen. Yo voy a encontrar cómo salir de esto. Y ya después llegó una venta, ya después... de junio a septiembre volví a una casa y encontré la manera en ese momento de salir. Pues yo me acuerdo, Santiago, que en una ocasión estuvimos sentados en una estación de servicio y yo te estaba ayudando a organizar tus finanzas. Yo no sabía que estabas viviendo en el carro. Pues, y yo te decía, ok, listo, entonces este dinero es el que está entrando, ¿en qué te lo estás gastando? En esto, y tú me decías, y tanto en gimnasio. Yo te decía, elimina el gimnasio por ahora, entrena en la casa, entrena en un parque, elimina esos $70 porque eso te ayuda para tal cosa. No, el gimnasio es sagrado, que no sé qué, yo no lo entendía. Después de tanto insistirle,
fue cuando me confesó que estaba durmiendo en el carro y que no podía eliminar el gimnasio porque ahí era donde se iba a bañar. ¿Ah? Tal O sea, cual. el gimnasio más que por ir a entrenar era porque era donde podía ir a bañarse todos los días. Y todos los días me paraba con, tengo que ir a vender, tengo que ir a trabajar, tengo que buscar la manera. Un pico en septiembre de dinero, ¿ok? Creo que fue la vez que más dinero hice en ese momento y me fui para Miami y me lo gasté todo. Esas cosas pasan, ¿no? Pero algo que tengo que reconocerle mucho a Santiago es la perseverancia y la insistencia. Nos conocimos en febrero y yo creo que más su primera venta solar yo creo que vino a hacerse como en agosto. No, de solar como enero, febrero, marzo, abril, la primera venta, Don Rafael. Y ya No, luego eso- fue agua. Eso fue más. Fue como mayo, ¿no? No, eso fue más tiempo. Eso fue más tiempo. Bueno, el caso es que la mayoría de personas que entraban al mundo de las ventas de sistemas solares, si no vendían algo en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas, se retiraban. Y Santiago, pese a todas las necesidades que tenía, en donde lo más fácil hubiera sido ir a buscar un trabajo a $15 la hora, algo entre comillas fijo y estable, él seguía teniendo sus sueños su objetivo estaba claro, su meta estaba clara y sabía que volteando hamburguesas, que limpiando baños, que trabajando en un hotel no era la manera más rápida de alcanzarlos, sin despreciar, sin menospreciar a las personas que trabajan en este tipo de actividades. Pero Santiago tenía claro que las ventas eran ese motor que le podían dar un rendimiento exponencial. Insistió hasta que lo logró y empezó a vender. Entonces primero vendió sistemas solares, después vendió sistemas de agua. Ya para ese momento nuestras vidas tomaron Claro. otro rumbo. Porque vuelvo de Miami, brother, y me gasté el dinero, ¿cierto? Y en vez de coger y decir, voy a seguir haciendo lo que ya me está funcionando, que es vender este tipo de sistemas, cambié y me fui a otro negocio. Entonces, hay algo que pasa con la curva del emprendedor, y esto es típico, y es que cuando inicias una nueva oportunidad, la gente está muy optimista con esa información nueva, pero no tienen carajo de información. Luego entra un pesimismo desinformado, porque ya se da cuenta que es difícil, pero ya tiene información. Luego baja al famoso Valle de la Muerte. Ese Valle de la Muerte es donde todo se rinde, es donde todos cambian de oportunidad. Cuando superas ese Valle de la Muerte, ya llegas a un punto donde se llama optimismo informado, donde no es que ya tengas los super resultados, pero ya sabes exactamente qué acciones tienes que tomar en tu día a día, ya sabes cómo tienes que manejar las ventas, o sea, como que ya tienes la información correcta y ya dices, bueno, yo ya pasé el Valle de la Muerte, ahora estoy optimista porque ya sé qué tengo que hacer. Y luego llega el resultado. ¿Qué me pasó a mí? Que logré el resultado y en vez de seguir avanzando, me cambié a intentar abrir otro negocio. Y fracasó. ¿Fue cuando te metiste en lo del lavadero de carros? Exacto, lo del lavadero de carros. Un negocio que yo no sabía nada, pero tenía un amigo que es un duro, el mejor en lo que hace, se llama Gruber. Y literalmente él me dijo, vente. Y yo me dije, bueno, yo me voy contigo. Estuve 3 meses haciendo eso. No me dio a mí, porque no era mi negocio, pero en realidad era como ¿qué haces tú acá? Estaba yo lavando carros. Cuando venía a hablar todos los días con personas y ya sabía cómo metérmeles y venderles. Era como, ¿por qué terminé pasando de ventas a lavar carros? Sí. Cuando la promesa era de armar un negocio. Ahora, primero lavas carros, luego armas el negocio y ya luego delegas. Pero en ese momento era como, me fui a esa oportunidad sin ningún tipo de sentido. Luego volví otra vez al tema del solar y de las ventas. Y ya en ese punto, César, pasa algo muy interesante y es, a mí siempre me ha gustado los negocios digitales, siempre me ha gustado el tema de las redes sociales. En la empresa con la que estaba haciendo energía solar, empiezo a aprender a montar campañas publicitarias, a pasar todo ese conocimiento a la práctica. Ok. Y empiezo en ese proceso de pasar todo ese conocimiento a la práctica, César. Y acá pasa algo muy interesante, y es que aprendo más temas de inteligencia artificial,
aprendo mucho más de sistemas, aprendo mucho más de cómo hacer que las cosas terminen funcionando. También hice varios intentos de negocio que fracasaron rotundamente. No hay empresario que no haya fracasado. Tal cual. Pero en enero de este año, yo decido algo y es, yo soy muy malo para trabajarle a alguien más. A mí me gusta liderar mi proyecto y me gusta de una u otra manera que las cosas se hagan a mi manera. Está bueno, está mala, pero está. Y yo decido abrir mi empresa enfocada 100% a los negocios digitales. En los negocios digitales. Entonces yo lo que hago es coger un experto y ayudarle a digitalizar su negocio, ayudarle a que consiga mayores prospectos, a que los convierta más y lo más importante, a que entregue un buen servicio. Y eso es lo que estás haciendo ahora. Actualmente. O sea, estás haciendo lo que te gusta, estás viviendo de lo que te gusta. Tal cual. Puede que en este momento no estés ganando los miles de dólares que quieres, pero estás en el proceso de alcanzarlo. Y César, lo más importante es que tengo algo que es mío, es sostenible en el tiempo y que por mucho tiempo vine desarrollando para terminar culminando en todas ese tipo de habilidades para yo poder entregar un servicio que sea valioso. O sea, algo donde hay algo muy interesante, es una premisa y es de Napoleón Hill, que dice que cuando tú sirves a otra persona, cuando tú das valor, cuando tú en realidad generas un impacto, es imposible que tú no ganes dinero. Te la resumo en otra frase que es muy popular: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Así es sencillo. Bueno, Santiago, ya vamos terminando, ya se nos va acabando el tiempo. Quiero que le comentes en este momento a la gente qué es lo que tú haces. Okay. Y si alguna persona que nos está viendo puede buscar en ti ayuda, ¿qué es lo que tú haces exactamente y cómo te pueden conectar? Pues mira, César, exactamente yo qué hago, yo ayudo a expertos, coach, especialistas en un área que lleven más de 5 o 10 años en esa profesión, que son unos expertos y que en este momento están teniendo un problema muy grande y es que no están teniendo las suficientes ventas, Sí. no están teniendo la suficiente cantidad de personas interesadas y que no están potenciando al máximo las herramientas de inteligencia artificial que hoy en día hay. ¿Solamente trabajas con coaches? Trabajo con todo tipo de persona que de un servicio. No trabajo con personas de entrenadores personales, exacto. Personas que dan programas de alimentación, todo eso. Sí. Y tú lo que haces es ayudarlos a optimizar su embudo de ventas para que consigan más Te voy a explicar. También ayudo a líderes de equipo que quieran reclutar más personas, porque al fin y al cabo están vendiendo una oportunidad. Y a la hora de comunicar esa oportunidad, tanto de tu servicio, de tu valor como experto, como de esa oportunidad que tú tienes, el mayor problema que hallo en todos es que no tienen un cliente ideal al cual dirigir su comunicación. No tienen su avatar definido. No tienen la comunicación para poder expresar todo ese valor que tienen. Entonces, ¿yo qué hago? Yo cojo y les ayudo a centralizar esa información, esa comunicación a un cliente con una metodología que yo tengo armada y les ayudo a armar su oferta irresistible. ¿Qué es esto? Tú tienes una cantidad de aspectos que les puedes entregar a la otra persona, pero no lo tienes empaquetado en algo que sea valioso a nivel de percepción para el otro. Vivimos en un mundo donde la gente quiere intentar pelear por precio. Ahí no está el juego. El juego no es ser el más barato. El juego es cómo el que dé más soy valor, más valioso y puedo comunicar mejor ese valor a la persona que necesita lo que yo tengo. El problema de la gente que vende es que le quiere vender algo que no necesita una persona. Eso es una ridiculez. Es como hay alguien que necesita algo, yo simplemente le comunico de que yo tengo eso
yo conozco sus dolores, conozco sus deseos, conozco por qué se mueve, conozco de que no tiene métricas, de que no tiene un CRM, de que no tiene un sistema, de que no tiene nada automatizado, de que no le está sacando todo el potencial a la inteligencia artificial. Y yo lo que hago es levanto el proceso completo desde la adquisición hasta la entrega del servicio y el upsell, el downsell o la oferta de continuidad, que eso luego ayuda a sacar testimonios y hacer que la vida del cliente sea más larga. Problema de la gente, le vende una vez y ya no vuelve a venderle a esa persona. Y ahí lo que lo está viendo es que su costo de adquisición de cliente es mucho más baja, porque es una persona que ya trabajó contigo. Ahora tú qué tienes que tener una escalera de valor para que esa persona pueda coger otro servicio tuyo. Pero si no tienes tus servicios empaquetados, pues no lo puedes pasar por esa escalera de valor. Bueno, y tú le ayudas a la persona a organizar todo eso y a traer más clientes. Y las personas que de pronto estén interesadas en contactarte, en tener más información, en saber cuánto cuestan tus servicios, ¿a dónde te pueden conectar? Ok, Santiago.verano o mi número que es 689. Santiago.verano es qué? Mi Instagram. Y 689-323-2960, que es mi número de teléfono. Con el +1 porque estamos en Estados Unidos. Mega importante, César, y es como mi trabajo es de consultoría y agencia, porque yo hago unas cosas contigo, pero también implemento a nivel de software otros temas en tu empresa. Trabajo cada mes o integro cada mes únicamente 2 personas. O sea, 2 nuevos clientes. 2 nuevos clientes. ¿Por qué hago esto, César? Porque en realidad mi único objetivo es que la gente que tengo al frente tenga resultados. Y como es tan personalizado a nivel de entrega del servicio en este momento, a nivel operativo, me da para, tengo 3 clientes más 2, 5, ¿cierto? Y así hasta donde yo sé, sí. 3 más 2, 5. Tal cual. Y así voy cada mes dando espacios para que nuevas personas se vayan integrando cada mes. La primera semana de cada mes suelo abrir esos espacios, doy bonos, que eso también lo enseño a la hora de dar ofertas irresistibles, y es incentivar a la gente a que tome acción, a que tenga bonos, a que puedan transformar la vida de los demás. Creo que personas como tú, personas que tienen un valor inmenso, están literalmente dejando de llegarle a muchas personas que lo necesitan. Y me encantaría ayudarles a reconectar con ese tipo de personas, a reconectar con todo ese valor que le pueden dar a esa persona que está allá afuera con una necesidad que ustedes necesitan suplir. Bueno, Santiago, nos fuimos. Pero antes de irnos, una sección de preguntas rápidas, respuestas rápidas. Dale. Esto se llama historias de fracasos con final feliz. Okay. ¿Qué es para ti el fracaso? Para mí el fracaso es una bendición. Es la semilla de una oportunidad naciente. ¿A qué me refiero con esto? De que cuando llega un fracaso es un espacio para poder mejorar. ¿Cuál ha sido el fracaso más grande que has tenido? Darme cuenta que por más que intentara lograr el mundo externo como yo quisiera, si yo mismo no podía mirarme con valor, iba a estar vacío toda la vida. Y fue un fracaso enorme para mí estar así. ¿Cómo lograste salir de ese fracaso? ¿Cómo lograste superarlo? Con introspección, con mucho silencio y con mucho amor. ¿Cuál es tu mayor motivación cada mañana? Llegar a la mayor cantidad de personas con un mensaje donde puedan aprender a estar mejor internamente y externamente a través de sus finanzas. A estas alturas de tu vida, ¿cuál es el no negociable más importante para ti? Las personas con las que trabajo. ¿Qué es eso que te da más paz? Levantarme cada mañana con la certeza absoluta de que estoy diseñando mi vida como yo la quiero diseñar. ¿Cuál es tu mejor decisión hasta el momento? Haberme ido de New Jersey. ¿Qué es eso que te gustaría mejorar de ti? La ansiedad.
¿Qué es eso que te gustaría que la gente recordara de ti cuando ya no estés? Que cada vez que tuvo un espacio conmigo se fue mejor de cómo llegó. ¿Qué es lo que más agradeces en este momento? El sitio donde nací, mi papá y mi mamá. Una frase que te identifique. Todo lo que la mente del hombre puede concebir y creer es todo lo que la mente del hombre puede lograr. Si tuvieras la posibilidad de viajar al pasado y hablar con tu yo de 12 años por 30 segundos, ¿qué le dirías? Que vale mucho más de lo que piensan los otros de él. En este momento, esa cámara está conectada a todos los dispositivos del mundo y todas las personas están esperando el mensaje final de Santiago Verano, porque después de este mensaje no va a volver a hablar. ¿Qué les dirías? Yo les diría que en este momento tienen un lienzo en blanco donde pueden literal, si deciden romper todas las cadenas de las personas que han dicho cómo deberían vivir, y ustedes confían profundamente en ustedes y que hay una fuerza más grande que ustedes que se va a alinear con esa certeza que ustedes puedan llegar a tener, van a tener todo el dinero que quieren, van a tener la mejor pareja que quieren, van a tener el mejor estado emocional e interno que quieren. Solo es dense la oportunidad de decidir qué tipo de vida quieren crear. Y finalmente, ya para despedirnos, la última, Santiago, ¿qué significa para ti o qué entiendes tú que se te viene a la mente cuando escuchas la frase vivir para vivir? Vivir para vivir. Se me viene a la mente primero que la gente no sabe vivir, entonces no nos enseñaron a vivir, y que vivir para vivir es cuando aprendes a vivir, en realidad tus días tienen más significado. Es como vivir para vivir, no sé, se me viene algo así. Pues él es Santiago Verano, un joven colombiano, emprendedor, con muchas caídas, con muchos quiebres emocionales, con muchas creencias limitantes, pero también con muchas ganas de superarlas todas. Muchas las ha superado, otras está aprendiendo a superarlas, porque este es un trabajo que nunca acaba. El día que tú creas que ya lo lograste, ese día dejas de crecer, y cuando no hay crecimiento, hay estancamiento. Entonces, Santiago, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. A ti. Queda pendiente de pronto otro espacio para que sigamos hablando de muchas otras cosas aquí en Historias de Fracasos con Final Feliz. A ti tenemos que abrir un espacio para que la gente aprenda a hacer mucho más dinero. La cultura necesita personas que les enseñen a estar bien como lo haces tú, pero también que les enseñen a hacer dinero. Como una nota adicional, antes de empezar con este espacio y con este podcast, estuvimos a punto de hacer un podcast los dos, Sí. Pero no salió con nada. Yo soy César Agudelo, esto es Historias de Fracasos con Final Feliz. Muchísimas gracias por habernos acompañado, y a las personas que se quedaron hasta el final, espero que hayan encontrado herramientas que les permita salir del estancamiento en el que están. Ya lo saben, la recomendación que les hago siempre: si este contenido les gustó, compártanlo con sus amigos. Si no les gustó, compártanlo con sus enemigos, pero compártanlo. No se lo guarden para ustedes solos. Síganme, denle like, dejen su comentario, suscríbanse. Es algo que a ustedes no les cuesta y que a nosotros, a los creadores de contenido, nos ayuda un montón. Esto es Historias de Fracasos con Final Feliz, y recuerden que el momento perfecto no existe, lo creas tú. Es hora de vivir para vivir. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.